Era un joven soldado que estaba en la guerra y entonces recibe una carta de su novia donde terminaba con él, donde le decía: ¿sabes qué? Por la distancia estás muy lejos, así que he decidido terminar mi relación contigo, así que por favor mándame la foto mía que te había regalado. El soldado, triste y a la vez molesto, quiso vengarse de esta mujer y fue con sus amigos soldados y les pidió a todos una foto de sus novias. Y entonces en una caja puso todas las fotos y una carta y se la mandó a su novia. Le dijo: aquí te mando tu foto, la verdad no recuerdo cuál de todas eres, así que toma la tuya y me regresas las demás. Nos encanta la venganza, ¿no es así? Claro, ¿por qué? Por naturaleza deseamos venganza, que toda injusticia sea pagada. ¿Y sabes qué? Dios dice que Él hará pagar, que la venganza es de Él, y llegará un día que Él hará pagar toda injusticia y todo abuso. Y de eso vamos a empezar a estudiar en esta serie de Apocalipsis, así que apunta en tus notas el título de esta enseñanza: Revancha, el inicio del juicio de Dios. Revancha, el inicio del juicio de Dios. Y vamos a estar en Apocalipsis capítulo 6, así por favor abran sus Biblias, Apocalipsis capítulo 6, y sí, hoy iniciamos esta emocionante, interesante y súper terrible etapa de la gran tribulación que vendrá en un futuro, la ira de Dios que vendrá sobre esta tierra. Entonces, tenemos que recordar primero, mientras tú buscas ahí en tu Biblia, el capítulo 6 de Apocalipsis, que en toda la Escritura vemos una promesa central: el día de la venganza del Señor. Lo profetizó Isaías, Jeremías, Joel, Amós, Sofonías, Malaquías, Mateo. También lo vemos en Tesalonicenses, en Segunda de Pedro, en Apocalipsis obviamente, y también en Romanos. Por ejemplo, en Romanos 12:19 dice: no os venguéis ustedes mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuántos lo creen? Es un tema muy serio y muy recurrente en la palabra de Dios, y es que escucha esto: no puede existir un sentir de justicia sin el día de pago, el castigo de la maldad. ¿Estás de acuerdo? Si no existiera ese día, entonces el malvado, el abusador, el corrupto, el ladrón se saldrían con la suya. Muchos cuestionan a Dios por las terribles profecías de Apocalipsis sobre el juicio que vendrá en la tierra con tanto dolor y sufrimiento, pero ¿qué clase de Dios sería si dejara la ofensa impune, el mal sin castigo? ¿Qué clase de Dios sería? Todos sabemos que no castigar el mal es injusto. Nuestras mismas conciencias nos dicen que el mal debe ser castigado. Así es. Entonces, este mundo caído, en este mundo caído muchas veces nos parece como que la maldad triunfa. Vemos muchas injusticias, muchos abusos, y eso te puede desanimar. Pero hoy vamos a ver y recordar que Dios dará el pago justo a todos, y vendrá el día de su venganza y nadie escapará. Y de eso vamos a empezar a estudiar hoy. Dios es un Dios justo. ¿Cuántos dicen amén? Todo pecado será pagado. Cristo mismo cobrará cada factura y nadie se escapará. Pero también es un Dios de amor, y en ese amor ha provisto la única manera de salvarte de ese juicio. No ignorando tu pecado, sino proveyendo una única manera: que otro pague por tu pecado, otro que sea santo e inocente, para que no tenga que pagar por el suyo, y solamente hay uno, y es Cristo. Así que vamos a iniciar estudiando verso a verso este tremendo periodo de la gran tribulación, el día de la retribución del pago, y te vas a dar cuenta que hoy inicia. Esto es una profecía de un futuro cercano. Esto va a suceder en la tierra. La Biblia no dice exactamente cuándo, pero da señales y nos dicen que estamos cerca de este día de la gran tribulación. Y esto en los que están en Cristo va a provocar que se afirme tu fe, tu fe que amas a Dios, a Jesús, al ver claramente que la maldad no triunfa, que este mundo caído es pasajero, y que Jesús vence por la eternidad y tú junto con Él. Apunta en tus notas 3 sentencias del juicio divino que afirmarán tu fe. 3 sentencias del juicio divino que afirmarán tu fe. Y vamos a estar ahora sí leyendo el versículo 1 al 8 de Apocalipsis 6. Escucha por favor, o más bien lee en tu Biblia junto conmigo. Dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco,
y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la tierra a la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira, y miré. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esto es tremendo, ¿verdad? Estamos hablando de este rollo de 7 sellos que tiene en su mano, y el que es digno de abrirlo solamente Jesús. Y recuerda, cada sello representa un juicio divino que se derrama sobre la tierra en este periodo que viene pronto, que se llama la gran tribulación. Una situación que va a sufrir todo el planeta intenso de parte de Dios, que Él es el que lo provoca. En este capítulo que vamos a ver hoy, vamos a ver los primeros 6 sellos, y obviamente en esto vas a entender que después de que la iglesia fue llevada al cielo, que ya dijimos esto, fue llevada al cielo, en la tierra empieza a suceder toda esa situación tremenda, el juicio de Dios, y la escena se centra en estos 4 personajes, los famosos 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de ellos? Levanten su mano. Bien, pues claramente está en la escritura, y vamos a ir verso a verso rápidamente entendiendo a qué se refiere eso. Primero, recordarte que en la escritura los caballos se asocian con caudillos que lideran un movimiento poderoso de conquista. Y entonces aquí viene el primer jinete, que dice que viene en un caballo blanco. Este personaje, ¿quién será? No es Jesús, aunque la intención es que crean que sí es. Es un dictador satánico que imita a Jesús. De hecho, la palabra blanco, el caballo blanco, es la misma palabra que se traduce como brillante cuando se refiere a Jesús en el primer capítulo. O sea, pareciera que puede engañar a alguien al verlo como si fuera Jesús, pero lo que provoca este jinete, lo que sucede en la tierra, por supuesto que no es el gobierno de Jesús. El Señor Jesucristo no vendrá con ese gobierno a traer hambres, dolor, sufrimiento de esa manera. Este jinete no es Jesús, pero la intención es que crean que sí lo es. Es un dictador que va a venir a traer una aparente paz, por eso es un jinete blanco, por eso engaña, una paz mundial falsa por un tiempo breve, para engañar a todos. Imagínate un líder mundial, no dice de dónde será, vienen las características para cuando se dé el momento, quien esté aquí en el mundo va a decir Él es, y es un dictador que va a gobernar todo el mundo, y muchos van a pensar que es el líder de paz que estaban buscando. Especialmente va a engañar a los judíos. Lo puedes ver en Daniel 9 también, en tu casa lo puedes leer, y Mateo 24, que viene esa falsa paz que va a traer. Entonces este primer jinete va a engañar especialmente a los judíos. ¿Sabes por qué? Recuerda que los judíos rechazaron a Jesucristo como su Mesías, porque la idea que tenía el judío de Mesías era muy distinta a lo que era Jesús. Un judío quería un Mesías terrenal, un líder terrenal, que trajera poder terrenal, conquista terrenal, con ejércitos, que fuera a derrocar a los romanos y les diera una victoria terrenal. Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Entonces no creyeron en Él, lo rechazaron. Y los judíos siguen esperando su Mesías hasta el día de hoy, hasta este momento. Entonces el diablo les va a dar exactamente la figura que ellos quieren, ese líder terrenal que aparentemente les va a traer paz, y los judíos van a pensar que ese es su Mesías. Por eso se llama anticristo. De hecho, les recuerdo que hemos estudiado los miércoles esta parte de Tesalonicenses, la segunda carta, que dice, hablando de la venida del Señor Jesucristo: nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, este caballo blanco que estamos viendo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Lo más peligroso de este famoso dictador que vendrá es su poder para engañar, y además Dios le va a dar libertad para que engañe. Pero ¿sabes qué? No nada más eso. Este dictador engañador va a venir con un poder, un carisma para conquistar el mundo,
porque Dios lo va a permitir, pero también porque Dios mismo va a provocar que crean en este falso Cristo por haber rechazado al verdadero. Lo vemos también ahí en Tesalonicenses, más abajo dice: inicuo, hablando de este anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Viste eso? Y luego dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¡Wow! ¡Qué intenso! Esto es lo que va a suceder en un tiempo próximo, pronto en el mundo. Se va a levantar este líder famoso de que todo el mundo van a decir: trae paz, Él es, y van a creer en Él. Y entonces dice en Daniel 9 que después de 3 años y medio, a la mitad de la semana le llaman, se va a mostrar quién es realmente, ya con todo el poder, y va a traer destrucción y persecución. Ese engaño, mira, para que puedas imaginarte cómo va a ser el engaño, te presento eso que quizás te acuerdes que una vez se los presenté, pero la revista Time en el 38 sacó en su portada al hombre del año. Este personaje, para que adivines quién era, este personaje había dicho esto: como cristiano no puedo evitar que me engañen, pero tengo el deber de ser un luchador por la verdad y la justicia. También dijo este personaje: creo que mi conducta está de acuerdo con la voluntad del Creador Todopoderoso. Y luego dijo: es hora que oremos para poner en manos del Todopoderoso lo que estamos haciendo y que Él nos dé su bendición. Todos los líderes mundiales pensaban de él que era un hombre de paz, que no buscaba la guerra sino la amistad. Inclusive los líderes religiosos de ese tiempo decían que era un hombre moral y ético que defendía claramente la religión. ¿Sabes de quién estamos hablando? De Hitler. Justo antes de la guerra mundial, antes de que él se desenmascarara como realmente era, todo el mundo creía en él. Pues de la misma manera, o peor aún, va a ser en los tiempos finales, es el líder que se va a levantar con ese caballo blanco, engañando con su encanto para después oprimir con maldad y con poder. Y Dios permitirá que las gentes del mundo sean engañadas como parte de su retribución y su castigo por su pecado y su rechazo al verdadero Mesías, que es Jesucristo. Así de intenso va a ser. Pero volvamos a la palabra de Dios, al siguiente jinete. Después dice ahí, Cristo abre el segundo sello y el segundo ser viviente dice: ven y mira. Y ahora vemos a un jinete color rojo. Antes de seguir, quiero decirles, el primer jinete que ya hablamos, él va a provocar los otros 3. Este jinete color rojo dice aquí que Dios le dio permiso, dice otra versión, Dios le dio permiso al jinete rojo de acabar con la paz del mundo y de hacer que unos a otros se mataran, y le dio una gran espada. Este jinete representa una guerra mundial sin precedentes, que como dije ahorita, la va a comandar este primer jinete, el anticristo, y va a ser una guerra que va a abarcar todos los países del planeta. ¿Te imaginas lo intenso que va a ser? Va a ser guerra mundial, todos involucrados, y va a ser un gran catástrofe en los últimos tiempos. Todo lo que vemos ahora, lo que está pasando con Irán, con Estados Unidos, esto es como una preparación para cuando llegue ese momento que va a ser intenso, sin precedentes. Ahora sigamos al siguiente jinete. Cuando abre el tercer sello, sale el tercer jinete y era un caballo negro. Llevaba una balanza en su mano. Y además del trono de Dios escuchó una voz que decía: un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día, y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Este tercer sello representa un hambre mundial, una hambruna que vendrá como consecuencia lógica de la guerra mundial, obviamente, y la escala que tiene en su mano este jinete representa que va a haber que se va a racionar la comida. ¿De acuerdo? Por eso esa voz que salió del trono, que lo que costaba el trigo y el aceite, perdón, el trigo y el ¿qué, perdón? Cebada. Significa que el precio que ponen ahí es 12 veces más de lo que originalmente era. Entonces esto nos habla de un hambre mundial donde la gente va a hacer filas y filas para que puedan darle algo de comer, y va a ser un sufrimiento tremendo. Pero en esta promesa viene algo muy especial. Mira en tu Biblia, en el versículo 6, al final, ¿qué dice? No dañes ¿qué? El aceite y el vino.
Y esa palabra dañar se usa en la palabra de Dios siempre refiriéndose a personas. Y obviamente vemos aquí que el aceite y el vino en la escritura hacen referencia siempre al pueblo de Dios. Por ejemplo, el aceite y la viuda, la prensa de aceite del Getsemaní con Jesús. Jesús cambió el agua en vino. Es decir, el Señor va a cuidar de los suyos aún en estos tiempos de tribulación, cuando haya gente que aquí en la tierra se convierta a Cristo, y Él va a proveer para ellos, porque no hizo justo desamparado en su descendencia que mendigue pan. Y entonces vemos el cuarto sello. El cuarto ser viviente dice: ven y mira, y es un caballo amarillo. Literal significa pálido, un caballo pálido, y se llama muerte. Y lo sigue el Hades, que significa el lugar de los muertos, la tumba. Obviamente la muerte, consecuencia de todo lo anterior que hemos visto. Y dice que la cuarta parte de la población morirá. En ese momento somos 8,000 millones de personas. 2,000 millones de personas morirán en ese momento, con todo lo que va a haber, con las guerras, el hambre, etcétera. Va a ser algo terrible. El juicio de Dios en su máximo esplendor. En resumen, estos 4 jinetes representan toda la maldad desatada sobre la tierra, trayendo sufrimiento y muerte como parte del juicio de Dios a un mundo pecador que rechazó la única manera de salvarse, esto es, a Jesucristo. Lo más interesante, como dije al principio, es que todo inicia con engaño, ¿recuerdas? Con engaño para que acepten esto, y luego vendrá el golpe. Pero te pregunto, ¿recuerdas quién está orquestando todo esto? ¿Quién está abriendo los sellos? ¿Quién? El mismo Cristo, el verdadero, nuestro Señor. Él está orquestando todo esto, Él está provocando todo esto para que sea el pago y el juicio de todo el pecado y toda la maldad. Apunta en tus notas. Primer sentencia del juicio divino que afirmará tu fe: maldad disfrazada que traerá destrucción. Maldad disfrazada que traerá destrucción. Al ver todo este tremendo juicio, ¿no cambia esto tu perspectiva sobre las personas incrédulas que abusan y dañan a los demás al ver su horrible final? Necesitamos predicar la única manera de ser salvos de este terror. Proclamemos y no callemos esta gran verdad: Cristo y su sacrificio es la única salida de esto. ¿Cuántos dicen amén? Mira, te lo explico con esta historia de un caso real en Estados Unidos muy sonado, de un hombre que estaba condenado a la muerte y en silla eléctrica. Entonces ahí en esa cárcel le dieron la descarga en la silla eléctrica y murió. Su abogado estaba viendo, no pudo hacer nada, lo vio morir, lo declararon muerto. Instantes después empezó a moverse, revivió, volvió a la vida. Entonces los policías estaban asombrados y les pidieron que le dieran otra descarga con toda la intensidad, potencia máxima, para que muriera ahora sí. Pero el abogado estaba ahí y, muy astuto, gritó y dijo: esperen, ustedes no pueden hacer eso. No puedes juzgar otra vez a un hombre por el mismo delito. Si lo hacen, los demandaré por asesinato. De acuerdo a la ley, este hombre ya fue juzgado, y al ser declarado muerto ya no hay delito que perseguir. Así que suelten a mi cliente. Efectivamente, lo soltaron. Hoy te tengo la mejor noticia de todos los tiempos si estás en Cristo. Él es tu abogado que interviene gritando: no puedes juzgar otra vez a este hombre por el mismo delito. Yo pagué por él. Así que, de acuerdo con la ley eterna, este hombre ya ha sido juzgado en mi cruz y fue declarado muerto en mí. Por lo tanto, no pueden exigirle pagar 2 veces por lo mismo. Así que es libre del juicio divino. Por eso estamos en Cristo. Por eso adoramos a Cristo. Y como dice Gálatas 2:20, dilo conmigo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí es donde gritas: aleluya. Cristo es la única manera de salvarte de ese terrible juicio que vendrá sobre la tierra. Amén. Sigamos leyendo versículos 9 al 11, por favor. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos
como ellos. Cristo abre el quinto sello y ahora es diferente. Juan el apóstol, que está viendo la visión, ve algo distinto. Ve estas almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Los mártires por Cristo, bajo el altar, que significa que es una adoración a Dios, que Dios considera sus vidas como un sacrificio de olor fragante, olor grato para Él. Es un honor morir por Cristo y Dios lo estima de esa manera. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces estos cristianos son todos los que fueron asesinados durante la historia por predicar y ser fieles a Cristo, los que serán muertos de esa manera. Aquí es donde ves esas horribles injusticias contra hombres, mujeres, niños inocentes que fueron asesinados por hombres perversos. Tendrán su retribución y pago. Recuerda el contexto del Apocalipsis. En estos tiempos había persecución. Los mandaban al Coliseo Romano, les mandaban a los leones, a los niños pequeños, los mataban. Y la gente decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permites esto? Y aquí está la respuesta. El clamor es: Señor santo y verdadero, ¿cuándo vas a juzgar a los habitantes de la tierra y a castigarlos por haberlos asesinado? Dios responde y les dice: solamente espera. Estamos esperando a que se complete ese grupo, pero no fue en vano, dice el Señor. Yo haré que paguen todos los asesinos de mi pueblo. Eso está diciendo. ¿Quién está en ese grupo? ¿Tú recuerdas a algún mártir por Cristo? ¿Quién fue el primero? Esteban. Ahí va a estar Esteban. Ahí van a estar todos los que han muerto por el Señor. Todos esos niños y esas familias que los romanos mataron, que los judíos mataron, que inclusive Saulo permitió. Ahí van a estar todos aquellos cristianos que en nuestros tiempos son asesinados por los grupos radicales del Islam y etcétera. Ahí van a estar todos ellos gritando: Señor, haz justicia. Y el Señor dice: claro que lo voy a hacer, solamente espera. Este es el pensamiento central del capítulo. Apunta en tu nota: segunda sentencia del juicio divino que afirmará tu fe, venganza piadosa que traerá justicia. Venganza piadosa que traerá justicia. Claramente dice aquí que va a haber justicia, justicia total. Entonces imagínate cómo va a ser. Así que hoy quiero decirte, hoy tu corazón se debe de ir a dormir con emociones encontradas. Por un lado, tristeza al ver el destino horrible de los que rechazan al Señor, y por otro lado, gozo al ver la justicia de Dios castigando todo mal y todo abuso, y ver al Señor vencedor por la eternidad y tú junto con Él porque te ha perdonado. Amén. Sigamos leyendo versículos 12 al 17, por favor. Sigue diciendo el apóstol Juan: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¡Wow! El sexto sello, ahora la escena cambia. Ahora el juicio del sexto sello se derrama por medio de desastres naturales. También en Mateo 24 viene eso, lo puedes leer en tu casa. Pero va a haber un gran terremoto, va a haber, los volcanes harán erupción, la ceniza va a cubrir el sol y la luna va a parecer como que tiene como color de sangre. Va a haber meteoritos que van a caer en la tierra y eso va a provocar tsunamis. Va a ser un desastre horrible por el juicio de Dios. Todo esto lo provoca el Señor. ¿Y qué es lo que produce en la gente que viva en ese tiempo? En todos aquellos arrogantes que rechazaron la cruz. Dice que van a gritar de temor y que se van a ir a las montañas, a las rocas a esconderse, y le van a decir: caiga sobre nosotros, escóndenos del rostro de aquel que está sentado en el trono de su ira, porque ha llegado el día y ¿quién va a sobrevivir? Ellos mismos lo saben. Y sabes, esta palabra que usa Juan aquí cuando pone ira significa literal pasión violenta, rebosar o hinchar. Esta es la idea. Es como una olla de presión que llega el momento que está aguantando hasta que explota. Esa es la ira de Dios, que Él está siendo paciente,
Él está siendo paciente en amor para que se conviertan. Pero Él, cada pecado, cada abuso, cada corrupción, cada robo, está hinchando su ira y hinchando su ira. Y va a llegar un punto donde va a explotar. Y todo el juicio vendrá sobre la tierra en aquellos que rechazaron a Cristo. Apunta en tus notas, tercer sentencia del juicio divino que afirmará tu fe. Convulsión cósmica que traerá horror. Convulsión cósmica que traerá horror. ¿Te imaginas cómo va a ser ese tiempo? Así es el pecado para el Señor. De esa magnitud lo aborrece. Y por eso va a derramar el juicio sobre todos aquellos que rechazaron y abrazaron el pecado en vez de arrepentirse y venir a Él. Quiero terminar leyendo un salmo. Esto es muy importante. Es un salmo que escribió el salmista cuando se sentía desanimado y frustrado porque veía que aparentemente los impíos y los poderosos de la tierra triunfaban. La maldad triunfaba y él decía: Señor, ¿por qué los malos triunfan? ¿Por qué tu pueblo sufre? Y obviamente tú y yo hemos estado ahí. Estoy seguro de eso, que te has desanimado a veces en ver tanta maldad, tanta injusticia, tanto robo, y aparentemente se burlan y se salen con la suya. Pero no es así. Es solamente un tiempo, espera. Y lee junto conmigo este salmo. Lo voy a leer en la versión NTV. Dice así: pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de perlas preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos. Y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren esos perversos. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Pero escucha esto: entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Estoy seguro que alguna vez te has desanimado por eso. Hasta puede que llegues a amargarte al ver la situación en el mundo y en tu vida y en tu cuerpo. Pero ¿sabes qué? Esto no es el final. Esto es algo pasajero y pronto vendrá el final. Y si estás en Cristo, serás recompensado por la eternidad y verás el pago. Así que terminemos juntos leyendo esto que ves en la pantalla. Con todo tu corazón díselo al Señor. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Amén. 3 sentencias. Tres sentencias del juicio divino que afirmarán tu fe.
maldad disfrazada que traerá destrucción, venganza piadosa que traerá justicia y convulsión cósmica que traerá horror. Déjame orar por ti. Yo quisiera que esta palabra pueda animar y afirmar tu fe, y que puedas levantar tu vista a lo eterno y recordar que ese dolor que estás pasando ahora no es para siempre si estás en Cristo. Y llegará un momento en que todo esto quedará atrás y tú disfrutarás del mejor lugar, en la mejor compañía, en la mejor condición, por el perdón de Cristo, por su sacrificio. Y a la vez el dolor que nos produce el pensar en nuestros seres queridos que han rechazado o que siguen rechazando la única manera de librarlos de esto. Esto es la verdad. El Señor nos está diciendo exactamente lo que va a suceder para que puedas tú preparar tu corazón para ello y para que no te quedes callado. Así que, Padre, yo bendigo a cada persona que hoy está aquí. Te ruego que animes su espíritu, sus corazones, que los levantes, Dios. Que puedan ellos entender un poquito más de la eternidad, de tu gracia y de lo perverso que es el pecado, de cómo lo aborreces. Señor, gracias por tu misericordia, que la estás extendiendo hasta lo sumo, esperando para que muchos puedan conocerte, pero llegará un día que va a explotar el juicio divino sobre esta tierra. Señor, gracias porque no somos dignos de librarnos de ello, pero tú fuiste a la cruz en mi lugar y recibiste ese juicio por mí, para que ahora yo pueda disfrutar perdonado por la eternidad. Y ahora vemos, Dios, que ese que aparentemente se sale con la suya no será así. No tenemos que vengarnos nosotros, no tenemos que buscar nosotros la venganza. La venganza es mía, dice el Señor, y el día de mi venganza está pronto, y lo creemos.